Muy buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a hablar de lo que son líneas notables. La primera línea notable, que por cierto es muy importante, es la cebiana. ¿Sí? A ver, ¿qué es la cebiana? Es aquella recta que parte de un vértice y cae en cualquier punto del lado opuesto o de su prolongación. Por ejemplo, a ver, yo voy a trabajar con el lado opuesto a AC. ¿Ya? Entonces, este es el vértice opuesto, entonces yo puedo trazar esta cebiana. ¿Sí? Una línea que parte de un vértice hacia el lado opuesto del triángulo, ¿sí? Una línea cualquiera, sin ninguna característica particular, ¿estamos de acuerdo? O puedo hacerlo por su prolongación, ya sea por afuera, ¿sí? Exterior, es decir, esta sería otra cebiana, ¿estamos de acuerdo? O por el otro extremo, pero siempre sobre su prolongación, ¿ya? Entonces, este sería otra cebiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a colocarle algunas letras para indicar lo que queremos hacer. ¿Sí? Este, por ejemplo, puede ser, este punto externo puede ser M, este puede ser N, y este puede ser P. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. El segmento BM, ¿sí? Segmento se escribe con una línea. ¿Cuál? El segmento BN, ¿sí? Y el segmento BP son cebianas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Del triángulo ABC. Bueno, vamos a colocar del triángulo A, B y C. ¿Ya? Entonces, ¿cebiana qué es? Simplemente es un segmento cualesquiera, trazada desde un vértice hacia el lado opuesto del triángulo, ya sea interno del triángulo o externo por un lado o por el otro lado, como puedes apreciar. Ahora vamos a hablar de otra línea muy importante que es la mediana, ¿sí? Es un segmento que une, ¿ya?, un vértice y el punto medio del lado opuesto. A ver, hablemos de este punto, el vértice B, ¿ya? Yo del segmento AC, ¿sí?, del lado del triángulo, por el punto medio, por ejemplo, a ver, más o menos trazo yo por aquí. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que el segmento AC lo divide en dos segmentos iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esa es la mediana, ¿sí? Es un segmento que une un vértice B en este caso, y el punto medio del lado opuesto. Entonces, en este caso, con respecto a AC, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que afirmar acá? ¿Sí? En el triángulo, tenemos acá, en el triángulo ABC, ya este va a ser el punto M, ¿sí? Decimos lo siguiente, el segmento BM, ya, BM, ¿estamos de acuerdo? Es mediana, ¿sí? Es mediana. Es mediana relativa, ¿no? Vamos a poner relativa. ¿A quién? ¿A qué segmento? Al segmento AC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces de acá podemos concluir lo siguiente, que el segmento AM, ¿sí?, el segmento AM, este segmento de acá, ¿estamos de acuerdo?, es igual al segmento MC, ¿sí?, a este segmento de acá. ¿Ya? Hasta ahí. Esa es la definición de lo que es la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en muchos ejercicios es conveniente colocarle valores, ¿no? Por ejemplo, este puede valer A y este puede valer A. Entonces, con eso ya tienes ahí algunas características, ¿no? Si es que te dan valores del triángulo. En fin, son solamente consejos, ¿ya? Bueno, siempre colocarle alguna variable. En mi caso, le coloco A, afirmando de que son iguales. O el símbolo, ¿no?, de que también tienen las dos iguales, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es la mediana, ¿sí?, tenemos lo que es el baricentro, ¿ya?, llamado también centro de gravedad o gravicentro, ¿sí?, también conocido como centroide. Tiene varios nombres, ¿ah? Es el punto de concurrencia de las tres medianas de un triángulo. Recuerda que el triángulo tiene tres vértices. Entonces quiere decir que podemos trazar tres medianas con respecto a un vértice. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo así? Mira, del punto B trazo la mediana con respecto al lado AC.
¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Luego trazo otro punto, lo voy a hacer con otro color, del vértice A al lado relativo BC, ¿sí? Y luego trazo otra de acá con respecto al vértice C, ¿cierto? ¿Ya? Y quedaría acá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y quiero que prestes mucha atención, ¿sí? Los tres puntos, perdón, las tres líneas, ¿sí? Las tres medianas, se cruzan en un punto, mira, justo en este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Este punto se le conoce como centro de gravedad o para nosotros baricentro. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene una propiedad muy interesante, ¿sí? Prácticamente al segmento, en ese punto de concurrencia, ese punto se llama el baricentro, normalmente se le representa con la letra G. ¿Ya? La letra G. Entonces, divide al segmento, ¿sí? A la mediana de tal manera, ¿ya? De tal manera que si yo, esto de acá vale M, este valdría 2M. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, de acá puedo afirmar lo siguiente, que el segmento BG, ¿no? Vamos a poner acá el segmento BG, ¿sí? Es igual a 2 veces el segmento, podemos colocarle acá unas letras, acá puede ser M, acá puede ser N, ¿estamos de acuerdo? Y acá puede ser P. ¿Ya? Va a ser 2 veces el segmento GM. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que a GM le pongo el valor de M, entonces BG vale 2 veces M, ¿no? Como estoy colocando acá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De la misma forma en el resto, ¿sí? Si acá vale letras minúsculas, ¿ya? N, entonces acá va a ser 2 veces N. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el segmento AG, ¿ya? El segmento AG va a ser igual a 2 veces el segmento, ¿qué segmento? GN. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? De la misma forma, por el otro lado, para el otro vértice, ¿no? Si este fuera P, este valdría 2 veces P. Ahora, ojo que son distintos, ¿ah? No siempre son iguales. Va a haber casos particulares en los que sean iguales, está bien, pero por lo general son distintos, ¿ya? Entonces, acá digo lo siguiente, el segmento CG, ¿no es cierto? Todo el segmento CG, colocamos ahí el segmento CG es igual a 2 veces el segmento PG. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta es la propiedad del baricentro, ¿sí? El cruce de las medianas por cada vértice, ¿sí? Siempre se van a cruzar dentro de la figura del triángulo, ¿no? Pero este triángulo de acá, este punto, también es conocido como centro de gravedad o gravicentro o centroide, lo divide al segmento de forma proporcional de 2 a 1. ¿Ya? Eso quiero que lo tengas bien claro. Estas propiedades se van a aplicar muchísimo. Muy bien. Muy bien, ahora hablemos de la tercera línea notable, que es la altura. ¿Ya? Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo a la recta que contiene al lado opuesto. En cada una de las siguientes figuras que vemos acá vamos a trazar esto, ¿ya? Ojo, es el segmento perpendicular trazado desde un vértice a el otro lado opuesto del triángulo, ¿sí? Por ejemplo, veamos la primera figura. Yo tengo acá el lado AC, lo vamos a resaltar, ¿sí? Entonces, este es su vértice opuesto, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo trazo una línea perpendicular a este segmento, de tal forma que lo corta en 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esto es cuando tenemos los lados de un ángulo entre 0 y 90, ¿no? ¿Sí? Los ángulos, ¿ya? Los ángulos del triángulo. Ahora, veamos acá cuando tenemos un ángulo que es mayor a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, se cumple lo mismo. Yo tengo acá el lado AB, ¿ya? Y quiero trazar la altura con respecto al vértice C. Entonces también se va a dar caso a su prolongación. Tú prolongas el lado del triángulo, ¿estamos de acuerdo? Y su altura sería esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que acá tiene que ser 90 grados porque estás afirmando de que es la altura, ¿ya? Entonces acá le pondremos H, ¿sí? Que hace referencia a el punto de la altura, ¿ya? Ahora, eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿sí? Nuevamente, repetimos el enunciado para que nos quede muy claro, ¿sí? Desde un vértice del triángulo
trazas una línea que corte en 90 grados, ¿sí?, al lado opuesto del triángulo, ¿sí?, ya sea en el lado opuesto o en el lado opuesto, pero también en su prolongación. También se le considera como altura, ¿ya? Entonces sería bueno colocar la H, que hace referencia a la altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí estos dos casos. Ahora hay un tercer triángulo, ¿no?, que sería bueno dibujarlo, ¿ya? Y esto ayuda muchísimo a tenerlo claro. Hablemos del triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo donde uno de sus vértices ya es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya es 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este triángulo? Tenemos acá los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerle acá las letras correspondientes. Este puede ser el vértice A, el vértice B y este el vértice C. Entonces, cuando tú quieres trazar la altura, por ejemplo, con respecto al vértice A, tiene que cortar perpendicularmente al lado BC, ¿no? Y sí lo corta en 90 grados, porque ya es 90 grados. Ahora, del vértice B, tú quieres cortar al segmento AC, ahí sí lo tienes que hacer en 90 grados, ¿verdad? Entonces seguramente será por acá, ¿no? Ok, y esto sería 90 grados, ¿ya? Y si tú quieres trazar con respecto al vértice C al lado opuesto, pues coincide con un lado del triángulo. Prácticamente este lado del triángulo y este lado del triángulo que están al lado de 90 grados son catetos. Entonces los catetos, los lados que son catetos, coinciden con la altura por ser 90 grados el vértice B, ¿ya? Muy bien, entonces solamente el vértice B donde está 90 grados, ahí la altura ya es distinta, ¿ya? Entonces eso lo quería aclarar, ¿ya? En un triángulo rectángulo sus catetos también son alturas. Ahora, dentro de lo que es la altura, vamos a hablar de lo que es el ortocentro. Es el punto de concurrencia, ¿sí?, de cruce, ¿ya?, de las alturas de un triángulo. El ortocentro es un punto que puede estar en el interior del triángulo o fuera de él, ¿sí? Muy bien. O en el mismo vértice del triángulo recto, ¿no? En este caso hemos hablado del triángulo recto, coincide con el vértice B, ¿no?, en la figura anterior, ¿ya? Entonces, según los triángulos, ya sea acutángulo, como el triángulo que vemos acá, ¿sí?, o tenemos un obtusángulo, como el triángulo que vemos acá, o el triángulo rectángulo que ya hemos visto, que un lado del triángulo tiene ángulo recto. A ver si no lo dibujamos nuevamente. A ver, permíteme. Entonces acá tenemos un lado del triángulo, acá tenemos otro lado del triángulo y acá tenemos otro lado del triángulo, ¿verdad? Donde este vértice va a ser ángulo recto, ¿ya? Entonces tenemos acá los tres tipos de triángulos, ¿ya? Entonces, este punto de cruce de las tres alturas, ¿sí?, tiene la propiedad de dividir a cada altura en dos segmentos cuyo producto es una constante. Ahí viene el detalle, ¿ya? El producto es una constante. A ver, veamos. Primeramente tracemos las alturas, ¿ya? Para la primera figura, ¿sí?, la altura con respecto al vértice B relativa al lado AC sería esta de acá, ¿cierto? 90 grados. Muy bien, lo trazamos acá. Luego, con respecto al vértice, ¿sí?, trazamos la altura, más o menos estaría por acá, 90 grados, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, automáticamente el vértice trazar su altura va a pasar por ese punto, automáticamente, ¿ya? Y tendríamos que esto sería 90 grados. ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Sí? Automáticamente. Entonces, el punto de concurrencia es el ortocentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, veamos para el triángulo de amarillo, que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Para este vértice, ¿sí?, para este vértice, este sería la altura con respecto al otro lado, ¿no? Porque este 90 grados. De la misma forma, para este vértice, este sería su altura, ya que también lo corta en 90 grados al otro lado, ¿sí? Coincide con los catetos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el tercer lado automáticamente sale de ese punto, ¿no? Y ya está, y lo corta de forma perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, este punto de acá, ¿sí?, este punto de acá, prácticamente sería, ¿qué?, el ortocentro, ¿no? Coincide con el vértice del triángulo, ¿ya?
A ver, veamos para un triángulo obtusángulo, ¿sí? Que vemos acá. Trazar la altura es trazar su prolongación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trazar la altura con respecto al vértice C, entonces tendríamos que proyectarlo así, ¿no es cierto? Pero prácticamente lo debe cortar en 90 grados, o sea, de forma perpendicular al lado AB o a su prolongación. Eso también tenemos que tenerlo bastante claro, ¿ya? Entonces acá sería 90 grados. Esto ya es con respecto a su prolongación, ¿cierto? A ver, si yo quiero trazar la altura con respecto al vértice A, más o menos sería por aquí, ¿no? Pero para eso yo tendría que trazar la prolongación CB, ¿cierto? Entonces trazamos la prolongación CB y más o menos sería por aquí, ¿no? Entonces 90 grados es que lo corte más o menos, a ver, por aquí, ¿no es cierto? Ahí está, 90 grados, ¿sí? Entonces, las prolongaciones de las alturas, ¿sí? Ojo que aquel ortocentro quedó dentro, ¿verdad? Aquí en el mismo vértice y acá va a quedar afuera del triángulo. A ver, ¿qué pasa si yo prolongo estos lados? ¿Sí? Que son prácticamente con respecto a la altura. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos uno y con respecto a este tendríamos este de acá. ¿De acuerdo? Vemos que lo cruza en este punto, ¿no? Y automáticamente el tercero, ¿sí? La tercera altura sale de este vértice, pasa por acá y ya automáticamente vemos que este de acá es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? O viceversa, ¿no? Tú lo trazas desde acá, ¿sí? Tú lo trazas desde acá hacia el vértice B, pero su prolongación va a coincidir con el otro cruce, ¿sí? Entonces, este punto de acá que ustedes están apreciando, este sería ¿quién? Este punto de acá es el ortocentro, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que lo puedan ver, ese de ahí sería el ortocentro. Aquí, en el primer triángulo, este sería el ortocentro. Y aquí coincide con el vértice del triángulo, ese sería el ortocentro, ¿ya? Quiero que lo tengan claro. Ya sabemos lo que es el ortocentro, ¿sí? Es el punto de concurrencia del trazo de las alturas. Puede estar dentro de la figura, en el vértice o fuera, ¿no? Porque nuestro triángulo se encuentra aquí, ¿ya? Muy bien, ya sabemos lo que es ortocentro. Ahora hablemos de la cuarta línea notable, que es la mediatriz. A ver, la mediatriz suele confundirse con la mediana. A ver, ¿qué era la mediana? A ver si te acuerdas, ¿sí? ¿Qué era la mediana? La mediana era trazar desde un vértice al lado opuesto, ¿sí? Pero en su punto centro, ¿verdad? Donde este lado de acá es igual a este lado de acá. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que este de acá le vamos a llamar M, el punto de corte en el lado AC, ¿ya? Va a ser M. Esa es la mediana, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, ¿ya? La mediatriz no es así, ¿ya? Tú ubicas primeramente con respecto a un lado del triángulo su centro. Por ejemplo, a ver, para el triángulo ABC yo voy a concentrarme en el lado AC, ¿sí? Busco el centro de este segmento, de un lado del triángulo. Por ejemplo, lo puedo decir que está por acá. Si ese para ti es el centro, entonces tú estás afirmando que este lado de acá y este lado de acá, ¿no? ¿Son qué? Son iguales. Entonces, la mediatriz es una recta perpendicular a ese lado, en este caso al lado AC, ¿ya? Y pasa justo por el punto medio de AC. Entonces, ojo, lo acabo de afirmar, es una recta, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo trazar este segmento de acá, ¿sí? Ahí está, ese segmento de acá. Es una recta, por lo tanto esta línea continúa extendiéndose, pero lo corta en 90 grados al segmento AC en su punto medio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces por eso es que este lado del triángulo y este lado del triángulo son iguales. ¿Ya? Entonces a esta recta le llamaremos la recta L, ¿sí? Que normalmente se identifica de esta forma. ¿Ya? Ok, entonces esa recta es la mediatriz, ¿sí? Entonces, repito, tú tienes que escribir los comentarios aquí al costado. ¿Qué es la mediatriz? Es una recta perpendicular a un lado del triángulo en su punto medio. Ya está, no hay nada más que decir acá. ¿Ya? Eso es la mediatriz. Dentro del tema de lo que es la mediatriz, vamos a hablar de lo que es el circuncentro. ¿Qué es el circuncentro? A ver, el circuncentro lo vamos a representar con la letra O, ¿ya?
es el punto de concurrencia, es el punto de corte, es el punto de cruce de las mediatrices, ¿sí? Con respecto a los lados del triángulo. Ya sabemos qué es la mediatriz, así que lo que tenemos que hacer ahora es identificar los puntos medios de cada triángulo, ¿sí? Aquí está y aquí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos la mediatriz, ¿no es cierto? ¿Qué es la mediatriz? Es una recta. Entonces, más o menos por aquí, trazo con respecto al lado BC, ¿no? Ya sé que lo va a cortar por este extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos una recta, una recta. ¿Estamos de acuerdo? Luego con respecto al AC, ya sabemos que lo corta a 90 grados, ¿no? Sería bueno marcarlo para que lo tengas claro. Luego, para respecto al lado AC, tendríamos esta recta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos ahí y tenemos por acá, ¿sí? Y con respecto al lado BC, 90 grados, entonces más o menos tendríamos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Excelente, 90 grados. Y esto también sería una recta. ¿Sí? Muy bien, tenemos otra recta, ¿ya? Ahora, ya tenemos el punto de corte, ¿no? Entonces acá tenemos un punto, ¿sí? A ver, lo vamos a remarcar acá. A este punto, que lo colocaré de rojo, aquí, ese va a ser el centro O, ¿ya? ¿Quedó dentro del triángulo? Claro que sí. Ahora, ¿por qué le dicen circuncentro? Ah, mira lo que voy a hacer. Voy a dibujar una circunferencia. Y mira, esta circunferencia, justo el circuncentro que lo hemos definido, ¿sí? que está aquí, coincide con el centro de esta circunferencia. Eso es lo que quería que te des cuenta. Por eso se le llama circuncentro, ¿ya? Entonces mira cómo hemos dibujado, ¿ya? El triángulo está inscrito, ¿no? Acá hay un corte, ¿sí? Sus vértices coinciden con la circunferencia, ¿ya? Y entonces el cruce, ¿sí? de las mediatrices por cada lado del triángulo, ¿sí? es el centro de la circunferencia, cuyo triángulo está dentro, ¿sí? está dibujado dentro, donde sus vértices forman parte de la línea de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos para el triángulo aquí, un obtuso, ¿ya? ¿Qué pasa con un obtusángulo? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer que es trazar también sus líneas, ¿ya? Entonces lo haremos rápidamente por acá y digo, primero hay que identificar los puntos medios de cada lado del triángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este va a ser su punto medio, entonces tengo que trazar ahí su recta, ¿no? Entonces por acá, más o menos por acá, esta sería la recta definida por acá, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ya está. Sabemos que lo corta en 90 grados, ¿sí? Y que este segmento de acá es igual a este segmento de acá. Bueno, ya lo sabemos. Entonces lo dejo por acá y le colocaré solamente un palito, ¿no? Un palito. Muy bien. Ya. Luego, para el siguiente, ¿sí? Para el siguiente lado del triángulo, que podría ser este de acá, para el lado BC, ¿sí? Más o menos su punto medio sería, a ver, este de acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y lo que tengo que hacer es trazar una mediatriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trazamos la recta y más o menos que lo corte 90 grados sería por acá, si no me equivoco. No, todavía falta. Sería por aquí, ¿no? Ok, por aquí. Ya está. ¿Sí? Entonces acá tenemos la otra recta. ¿Sí? La otra recta. Y automáticamente la otra recta va a pasar por su... A ver, vamos a colocar acá. Ya está. Automáticamente, ¿no es cierto? Esta de acá. Esta sería la otra recta. Perfecto. La trazo por acá y la trazo por acá. ¿Sí? Ojo, son 90 grados. Y normalmente los puntos están cortándolo en 90 grados. Ok, acá 90 grados. Acá también 90 grados con respecto al lado del triángulo. Donde este segmento es igual a este segmento. Y acá también yo veo que este segmento es igual a este segmento de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero nuevamente, hagamos el análisis. Aquí tenemos el punto, ¿cierto? A ver, dibujemos la circunferencia, ¿sí? Donde el triángulo está inscrito. Inscrito, viene de dentro, ya el triángulo está inscrito dentro de la circunferencia. A ver si este punto de rojo coincide con el centro de la circunferencia. Y como te darás cuenta, ¿sí? Ya trazar la circunferencia donde el triángulo está inscrito en esos tres puntos de corte,
¿ya? Donde están, coincide con los vértices. Entonces el punto centro, que es el cruce de las mediatrices, para nosotros se le llama el circuncentro. ¿Por qué? Porque coincide con el centro de la circunferencia, ¿ya? Muy bien, a ver, hablemos ahora para el siguiente triángulo, que es un triángulo rectángulo, donde es un vértice es de 90 grados. ¿Ya? A ver, ¿qué sucede? ¿Qué características podemos sacar? Trazamos las alturas, ¿ya? Rápidamente trazamos las alturas, porque ya sabemos cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces lo haremos de color blanco, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Entonces, para este triángulo, ¿sí? Este sería su altura, por este lado, ¿no es cierto? Y lo corta por la mitad, eso ya también lo sabemos. Para este lado del triángulo, ¿sí? Su altura sería esta de acá. Perdón, nosotros estamos trazando mediatrices, ¿verdad? Entonces, con respecto a este de acá, sería más o menos por ahí. Y trazamos la mediatriz. Muy bien, tenemos ahí la mediatriz. A ver, no, por ahí no está. Y para este lado del triángulo, su mediatriz más o menos sería este de acá. Muy bien, no, estamos mal ahí. Más o menos perpendicular sería trazarla por acá, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, ¿sí? Más o menos el corte de esta figura lo trazaremos de rojo. Está aquí. Prácticamente coincide con el lado AC, ¿ya? Coincide con el lado AC. Ahora, ojo, la mediatriz es una recta donde lo corta los lados del triángulo por la mitad, ¿no es cierto? Entonces estos son iguales, y este lado del triángulo, que esto cortado en 3, son iguales. No tiene nada que ver con el resto, ¿cierto? Y aparte lo corta en 90 grados, ya sabemos, lo corta en 90 grados y todos los corta en 90 grados. Dibujemos ahora la circunferencia, como ya sabemos. Y ya está. Mira, en el triángulo rectángulo ABC, prácticamente el lado AC, mira, te lo coloco acá, lo voy a trazar, el lado AC coincide con el diámetro de la circunferencia, ¿ya? Y esto es algo que en geometría, en la parte de circunferencia, lo vamos a trabajar. Si tú dibujas, tú trazas una línea desde un extremo del diámetro, y luego te vas a cualquier lado de la mitad de la circunferencia hacia arriba o hacia abajo, y luego desde ese punto vuelves a trazar al otro extremo del diámetro de la circunferencia, automáticamente estás formando ¿qué? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Automáticamente, ¿ya? Ok, donde este de acá es 90 grados, pero bueno, ya, entonces el cruce de las mediatrices se le llama ¿qué? Circuncentro. ¿Por qué? Porque su punto de concurrencia coincide con el centro de la circunferencia donde el triángulo está inscrito, ¿ya? Ahora hablemos de lo que es la bisectriz, ¿sí? Básicamente la bisectriz interior, ¿ya? Es un segmento que partiendo del vértice de un triángulo divide al ángulo interior en ángulos iguales. A ver, por ejemplo, hablemos de cualquiera de ellos. Por ejemplo, del vértice B, ¿sí? Yo trazo, ¿sí? Una bisectriz, ¿ya? Pero esta bisectriz tiene que ser de tal manera, ¿sí? De tal manera que al ángulo, ¿sí? En este caso, ¿de quién estamos hablando? Del vértice B, ¿ya? Lo divide en partes iguales, es decir, este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales. Le colocaré alfa, ¿sí? Si todo el ángulo B valía 2 alfa, lo divide en dos ángulos iguales, ¿ya? Eso es bisectriz. ¿Y por qué interior? Porque ese ángulo es interior del triángulo, ¿ya? Porque también hay un ángulo exterior que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es bisectriz interior, ¿ya? Entonces, en este caso, estamos hablando de que el segmento, a ver, vamos a colocar acá M, ¿ya? El segmento BM, vamos a colocar acá, el segmento BM, ya sabes que para decir segmento es una línea acá con sombrerito, ¿ya? ¿Qué es? Es bisectriz, ¿no es cierto? Bisectriz, ¿sí? Interior. Pero con respecto a quién, es relativa al lado AC, ¿ya? Vamos a colocar relativo, ¿sí? Relativa al lado AC. ¿Estamos de acuerdo? Perdón.
al lado AC. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos lo que es una bisectriz interior. Entonces, dentro de lo que es la bisectriz interior, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el incentro, que es el punto de concurrencia de las bisectrices interiores. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Si hablamos del vértice B, ¿sí? Vamos a hacer un poco, a ver ahí. Entonces yo trazo la bisectriz. ¿De acuerdo? ¿Qué es la bisectriz? Simplemente divide el ángulo en dos ángulos iguales, ¿verdad? El ángulo interior del vértice B. ¿Ya? De la misma forma, con respecto al vértice A, trazo de tal manera que divide el ángulo o el vértice A en dos, ¿no? Y automáticamente el C ya debe pasar por ese punto, ¿sí? ¿Ya? Y automáticamente ya divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, yo puedo ponerle alfa y acá también va a ser alfa. Aquí, obviamente, claramente este ángulo va a ser beta y este ángulo también va a ser beta. Son distintos al vértice B, ¿no es cierto? Y para el vértice C, por ejemplo, lo divide a este ángulo, que le puedo llamar gamma. Entonces a este lado también debe ser gamma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces el incentro, ¿sí? Es ese punto de concurrencia. Ese punto de concurrencia le llamamos I. ¿Ya? Le colocamos ahí la letra I. Muy bien, ahí está. ¿Y por qué se le dice incentro, centro? ¿Por qué? Porque es posible trazar, ¿sí? Una circunferencia inscrita dentro del triángulo. Entonces, como podemos apreciar, puedo dibujar yo una circunferencia inscrita en el triángulo, ¿sí? ¿Ya? Ahora, tiene otra particularidad, ¿sí? Porque muy aparte de que su centro, que en este caso estamos colocando en I, que es el centro de la circunferencia, yo puedo trazar, mira, este centro, ¿sí? Es equidistante a los tres vértices, es decir, de aquí a aquí es igual a esta parte de acá y es igual a esta parte de acá del triángulo, ¿ya? O sea, lo equidista, en otras palabras, ¿estamos de acuerdo? Si bien es cierto acá, este lado del triángulo como que parece un poco más largo, en realidad no lo es, ya si dibujamos bien en esta parte, ¿estamos de acuerdo? Porque prácticamente este ángulo como que está un poco más abajo, bueno, en fin, ¿ya? Entonces, pero mira, en general son casi equidistantes, ¿verdad? Entonces yo puedo, vamos a eliminar estas líneas y vemos esa parte de ahí, ¿ya? Entonces, ojo, tenlo muy presente porque más adelante vamos a hablar de muchas propiedades con respecto a los ejercicios, ¿sí? Pero ya sabemos que es el incentro, ¿verdad? Es el punto de concurrencia de las mediatrices, ¿sí? ¿Ya? Ahora, este incentro, perdón, bisectrices, este incentro, ¿sí? Se está trabajando acá con la circunferencia, entonces más adelante en el tema de circunferencia lo vamos a volver a recalcar, ¿sí? Vamos a dar más propiedades porque por ahora no puedo adelantarme ya que el tema de circunferencia tiene todo un capítulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el incentro? Es el punto de concurrencia de las bisectrices interiores. Ahora vamos a hablar de lo que es la bisectriz exterior, ¿sí? Es el segmento que partiendo del vértice de un triángulo divide el ángulo exterior en dos ángulos de igual medida. Ángulo exterior, definamos un ángulo exterior. Por ejemplo, para el vértice B, su ángulo exterior se define como la prolongación de un lado del triángulo, ¿sí? Y el ángulo exterior prácticamente sería con el otro lado del triángulo, es decir, este sería el ángulo exterior. ¿Estamos de acuerdo? No, ojo, ya sabemos que no es este el ángulo exterior, ¿ya? Simplemente es la prolongación de un lado del triángulo, el otro lado sería el ángulo exterior. Entonces, ¿qué me dice que es la bisectriz exterior? Es dividir ese ángulo exterior en dos partes iguales, ¿sí? En dos ángulos iguales. Entonces, más o menos, partiendo en dos ángulos iguales, más o menos sería por acá, ¿no? Voy a extenderlo lo más que pueda hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente aquí al ángulo lo estoy viendo en dos partes iguales, ¿ya? Entonces acá lo colocamos, por ejemplo, alfa, entonces este lado también va a valer alfa. Esa es la bisectriz exterior, ¿sí? Que divide el ángulo exterior en dos ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Nada más, eso es lo que es una bisectriz, ¿sí? En este caso es una bisectriz exterior del ángulo B relativa al lado AC, porque tú puedes prolongar el lado AC, ¿no es cierto? ¿Sí? De acá, por ejemplo, puedes colocar y más o menos termina por ahí, ¿ya? Ok, pero por ahora la imagen no me está ayudando mucho, ¿sí? Pero ya sabemos cómo trazar una bisectriz exterior, definiendo claramente primero lo que es el ángulo exterior. Ahora vamos a hablar de lo que es el excentro, ¿sí?
Eso, el excentro viene de lo que es con respecto a la bisectriz exterior. A ver, ¿qué es el excentro? ¿Sí? Es el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores con la bisectriz del tercer ángulo, que en este caso sería interior. A ver, primeramente, definamos los dos ángulos externos. Yo usaré el vértice C y el vértice B, ¿ya? Entonces, yo voy a prolongar el lado AB del triángulo, ¿sí? Voy a prolongar el lado AC del triángulo. Vamos a hacerlo más grandecito. ¿Con qué intención? De poder yo trazar el vértice de cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo haré de color rojo, ¿ya? Entonces, este vértice de acá lo va a dividir el ángulo en dos ángulos iguales, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de acá tenemos que este ángulo son dos ángulos iguales, ¿ya? Lo haremos de color verdecito. Acá, por ejemplo, le puedo poner alfa, acá le puedo poner alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahí tenemos la primera bisectriz exterior. Muy bien. Nuevamente trazamos para el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Su bisectriz exterior correspondiente. Entonces, más o menos que lo divida el ángulo en dos partes iguales sería más o menos por ahí. ¿No es cierto? ¿Sí? Ok, ya está. Entonces trazamos ahí y prácticamente de color verde vamos a colocar los ángulos que básicamente son iguales. Yo sé que son iguales, entonces acá puedo colocarle beta y acá yo sé que este ángulo también va a valer beta, ¿sí? Entonces dice que automáticamente, ¿no? ¿Sí? Se va a formar este punto de concurrencia sería el centro de la circunferencia, ¿sí? Que está fuera del triángulo, ¿ya? Ojo, ¿sí? El excentro es este punto de acá. ¿Ya? Vamos a colocar acá este punto de acá, el excentro, ¿sí? Es siempre un punto exterior al triángulo. Si tú te das cuenta, este es nuestro triángulo, ¿verdad? Entonces está fuera, siempre va a estar fuera, ¿ya? Siempre. Este punto tiene la propiedad de ser el centro de la circunferencia x inscrita al triángulo. Cuando se refiere a circunferencia x inscrita, ¿sí? Es la que toca a un lado del triángulo, como puedes ver, va a tocar a este lado del triángulo, y a las prolongaciones va a tocar por este lado y va a tocar por este lado, ¿sí? Que son las prolongaciones del triángulo, ¿ya? Ok, a ver, vamos a trazar eso entonces. Entonces dibujemos, pero ojo, todavía falta pasar, según la propiedad del excentro, ¿sí? Un tercer lado, ¿sí? O un tercer bisectriz es la bisectriz interior del otro tercer ángulo, ¿sí? Entonces más o menos por acá. Y prácticamente a este ángulo, esta línea que acabo de trazar, que sería bisectriz interior, ¿sí? Entonces acá le ponemos gamma y acá le ponemos el ángulo gamma, ¿sí? Entonces el excentro está formado por dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior, ¿ya? Ahora tracemos esa circunferencia. Muy bien, y como pueden apreciar, lo está cortando en este punto por el lado del triángulo y está cortando en estos puntos con respecto a sus prolongaciones, ¿verdad? Y este por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y mira, como pueden apreciar, aquí está el centro de la circunferencia. Bueno, he definido acá el radio, ¿ya? Entonces, esta circunferencia es una circunferencia ex inscrita, ¿sí? Con respecto al triángulo. Entonces, ya sabes cómo dibujar una circunferencia ex inscrita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es un triángulo exterior donde lo toca en un punto al triángulo y en sus prolongaciones. ¿Estamos de acuerdo? Como puedes apreciarlo, ¿ya? Entonces ya sabemos lo que es un excentro. Ahora vamos a hablar de propiedades de los ángulos determinados por bisectrices, ¿sí? Ya que hemos entrado al tema de los bisectrices, vamos a cerrar con ciertas propiedades, ¿ya? Entonces mira, yo voy a trazar la prolongación del lado AC. ¿Te parece? A ver, déjame verlo por acá, ya, para que lo puedas apreciar. Entonces, el lado AC lo voy a prolongar ¿con qué intención? Con tal de definir un ángulo exterior en el vértice C, ¿ya? Entonces, yo trazo una bisectriz con respecto al vértice A, ya está, ahí, ¿sí? Luego trazo una bisectriz con respecto al ángulo exterior en el vértice C, más o menos por acá. ¿Estamos de acuerdo? Claramente, cuando yo trazo las bisectrices, estoy afirmando de que este ángulo, como vale alfa, este lado también va a ser alfa. Y aquí, por ejemplo, este va a ser beta, y este lado de aquí va a ser beta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te está afirmando? Que el ángulo formado
por una bisectriz exterior y una bisectriz interior, que le llamaré X, va a ser igual a ¿qué? A la mitad del ángulo que está definido en el vértice B. Si en el vértice B está Y, por ejemplo, el ángulo es Y, entonces de acá se afirma lo siguiente. ¿Sí? Se afirma lo siguiente, que X, ¿sí? X va a ser igual a Y medio, ¿sí? A la mitad del ángulo del tercer vértice con el que no se ha usado, ¿ya? Primera propiedad de bisectriz, ¿sí? Una bisectriz exterior y una bisectriz interior. Definamos ahora la segunda propiedad. Vamos a hablar del ángulo determinado por las bisectrices de dos ángulos interiores. Dos bisectrices interiores. Por ejemplo, a ver, con respecto a A, esta sería su bisectriz interior de tal forma que su ángulo interior lo divide en dos partes iguales. Luego, lo mismo para el vértice C, ¿sí? Más o menos bisectriz sería a ese nivel, de tal forma que yo puedo afirmar eso con mucha seguridad, de que este de acá vale alfa, ¿sí? Este de acá también vale alfa, este lado de acá lo divide en beta, y este lado también, este ángulo lo divide en beta, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy trazando bisectrices interiores, ¿ya? Sin embargo, ¿qué me dice en esta propiedad? El ángulo formado por estas dos bisectrices interiores, que yo le voy a llamar X, este ángulo X, ¿ya? Va a estar relacionado con este otro ángulo que no lo hemos usado, que es el vértice B, que le llamaré Y, ¿ya? ¿Qué me está afirmando? ¿Sí? Ok, lo colocamos acá. ¿Qué me está afirmando en esta propiedad? ¿Sí? Que este ángulo formado por las dos bisectrices interiores, que para nosotros es X, va a ser igual a ¿qué? A 90 grados, mira, 90 grados más el tercer ángulo, ¿sí? Del tercer vértice que no se ha trabajado, es decir, Y, pero su mitad, ¿ya? Esa sería la forma de definir el ángulo X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a ser 90 más la mitad del tercer ángulo del triángulo. Ahora hablemos de la tercera propiedad. ¿Sí? Vamos a definir lo que es el ángulo determinado por las bisectrices de dos ángulos exteriores. A ver, voy a prolongar, ya sabemos cómo formar un ángulo exterior, ¿verdad? Voy a prolongar el lado AB, ¿ya? Con la intención de definir la bisectriz para el exterior del vértice B. De la misma forma voy a prolongar el lado AC con la intención de formar o trazar la bisectriz para el vértice C, ¿ya? Bisectriz exterior. Muy bien. Entonces, ya teniendo ahí definido, entonces trazo la bisectriz. Debe cortarlo en dos ángulos iguales, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos la primera bisectriz y por acá tendríamos la otra bisectriz, que aproximadamente debe estar por acá. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad que me está afirmando acá? Este ángulo formado por esas dos bisectrices, a ver, déjame definirlo acá. Este ángulo, que le llamaré X, ¿estamos de acuerdo? Está relacionado con este tercer vértice del triángulo, que le llamaré Y. ¿Y cómo así? Con la siguiente relación. Mira, presta mucha atención, ¿sí? X va a ser igual ¿a qué? A 90 grados, ¿sí? 90 grados menos la mitad de ese tercer ángulo, ¿sí? De Y sobre 2. Ese es el valor de este ángulo formado por dos bisectrices exteriores al triángulo, ¿ya? Entonces, en la propiedad número 2 era una suma, ¿sí? Con las bisectrices interiores, y cuando es exterior es una resta. En la propiedad número 4 vamos a hablar del ángulo formado por una altura y la bisectriz exterior trazada desde el mismo vértice. Este mismo vértice va a ser B, ¿ya? Tracemos la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Divide el ángulo o al vértice B en dos ángulos iguales, ¿verdad? Entonces acá está, estoy trazando ahí la bisectriz, de tal forma que acá tengo un ángulo llamado alfa y acá tengo otro ángulo llamado alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Dos ángulos iguales. Luego me está pidiendo que trace la altura. Ah, ok, entonces tracemos la altura. Entonces, del mismo vértice, ¿no es cierto? Entonces trazo la altura, que ya sabemos que lo corta en 90 grados con respecto al lado opuesto, ¿no? En este caso para el lado AC. Entonces yo sé que esto es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, a mí de lo que está hablando en realidad este enunciado, la propiedad número 4, es de este ángulo que le voy a colocar X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ese ángulo X.
Ahora, aquí voy a colocarle otros ángulos llamado, por ejemplo, Z y este ángulo llamado W, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo de ese ángulo formado por la bisectriz y por la altura? O sea, X. Lo siguiente, señores. Entonces, de acá se está concluyendo lo siguiente, ¿sí? Que ese ángulo formado por la bisectriz y la altura desde un mismo vértice va a ser igual a ¿qué? A la resta, ¿sí? A la resta de Z, ¿sí? Del mayor menos el menor, ¿ya? Entre 2. Ese es el valor de ese ángulo formado por la altura y la bisectriz desde un mismo vértice, ¿ya? Entonces ya lo tienen claro, señores. Esa propiedad es muy útil en muchos ejercicios que lo suelen plantear. Hablemos de la propiedad número 5. Miremos esta figura, ¿sí? Si trazamos las bisectrices con respecto a este ángulo de acá y a este ángulo de acá, a este vértice y este vértice, a ver, lo trazamos, ¿sí? Básicamente se va a definir un ángulo formado por esas dos bisectrices que nosotros lo estamos llamando ángulo X, ¿sí? Inicialmente estaba el ángulo Y y estaba el ángulo exterior Z, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define acá el valor de X? ¿Sí? Que está formada por estas bisectrices, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces digo, de acá se está concluyendo, de esta figura se puede concluir que X va a ser igual a ¿qué? A la suma de Y más Z, ¿cierto? Sobre 2. ¿Ya? Ese es el valor de X. A la suma de este valor con este valor entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Propiedad número 5, aclarado y ya sabes cómo se está aplicando. Y ojo, qué características debe tener para que se forme ese ángulo X. Veamos la propiedad número 6. Tenemos acá una figura que parece un pantalón, ¿verdad? Vamos a trazar vértices con respecto a este punto de acá y a este extremo de acá, ¿sí? Ojo, bisectrices. A ver, tenemos acá las bisectrices ya trazadas y se forma un ángulo X. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si son bisectrices significa que este ángulo va a valer alfa, este ángulo vale alfa, son iguales. Este ángulo puede ser beta y este otro ángulo puede ser beta. ¿Estamos de acuerdo? Pero definamos cómo calculamos X si está formado por esas bisectrices con respecto a la figura, como puede apreciarse, ¿sí? Entonces, de acá, de esta figura se concluye lo siguiente, ¿ya? Se puede concluir lo siguiente, que el valor de X va a ser igual ¿a qué? A la suma de estos extremos, como puedes apreciar, ¿ya? Tienes que identificar la figura a la suma de los extremos A más B sobre 2. Ese es el valor de X, ¿ya? A más B sobre 2. Simplemente es la suma, la semisuma de los otros dos vértices no trabajados. Analicemos la propiedad número 7, ¿ya? Tenemos acá un triángulo, cualesquiera, ¿sí? Voy a trazar sus alturas, ¿te parece? Ya, una altura, recuerda que es perpendicular, es una cebiana, bueno, en realidad todas son cebianas, ¿sí? Pero con propiedades particulares, ¿verdad? Entonces, trazo la altura, sabemos que la altura lo corta de 90 grados al lado opuesto del triángulo, ¿verdad? Y trazo la otra altura, por ejemplo, de aquí, más o menos que lo corte 90 grados sería por acá, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, lo corto por acá, ya está. Entonces, el ángulo formado por estas dos alturas lo voy a definir X, ¿ya? X, muy bien. Pero digamos que a mí en el ejercicio yo conozco este ángulo V, que le pondré Y, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué se puede concluir de esta figura? Muy bien, señores, lo siguiente, ¿sí? El valor de X va a ser igual a ¿qué? A 180 grados, ¿sí? 180 grados menos Y, ¿sí? Si ya conozco el valor de este tercer vértice, su ángulo, y X está formado por las alturas de los otros dos ángulos, entonces el valor de X va a ser igual a 180 menos ese tercer ángulo, ¿ya? Entonces ya tienes esta propiedad más. Hasta aquí hemos terminado la teoría de lo que son líneas notables. Ya tienes claro todo ello. Entonces, una vez que ya te sepas cada uno de ellos, ¿sí? Porque tienes una guía, ya, trata de completarlo por tu cuenta. Una vez que ya lo tengas bastante claro, recién pasa a la siguiente etapa, que son los ejercicios. Los ejercicios simplemente van a despertar en ti el razonamiento. No veas los ejercicios como un repaso de la teoría, no. Ahora razona con la teoría que ya lo tienes grabado para aplicarlo en ciertos casos de los ejercicios.